Entonces, para partir, primero cada uno nos va a contar un poco de qué se trata la investigación que ustedes realizan y cómo está vinculado al futuro del trabajo y a esta reinvención constante del mundo del trabajo, que es lo que hoy nos reúne. Y después vamos a pasar a algunas preguntas de discusión. ¿Les parece? Jan, ¿te gustaría comenzar? Entonces, cuando Pablo me pidió hablar de eso, empecé a pensar a mi mamá, que siempre me llama en la mitad de la jornada laboral y me dice, ups, tengo un problema con mi computador. Y a veces me enojo, pero de verdad mi mamá nació en la Gran Depresión. Ni siquiera sabía lo que era un computador hasta los 30 años y hoy día está capaz de manejarlo para sus necesidades. Entonces, claramente, como mi mamá, los trabajadores de hoy se sienten obligados a reinventarse a causa de las nuevas tecnologías. Y la pregunta que quiero tratar de contestar en el mundo de mi investigación es cómo podemos pensar en la dirección que va a tomar ese cambio tecnológico para los trabajadores. Entonces, una de las cosas que hago es mirar hacia atrás y ir a ver cómo fueron las transformaciones industriales pasadas, las revoluciones industriales. En particular, la segunda es la donde me he enfocado mayormente. Una de las cosas que se ve en ese mundo es que si hoy día tenemos bastante evidencia de que la computadora aumenta la productividad de los trabajadores que tienen más educación, más de lo que hacen con los que tienen menos. Eso no es algo que ocurrió durante todas las revoluciones industriales. Si uno mira pre-segunda revolución industrial en Estados Unidos, la verdad es que la sensación que Marx tenía que la nueva tecnología venía a reemplazar un trabajador calificado para reemplazarlo por alguien que solamente operaba una máquina, parece ser la relación que ocurría en ese momento. Y el cambio parece haber ocurrido entre 1890, algo así, donde las nuevas maquinarias empiezan a ser más complementarias con el capital humano. E incluso así, nuestro reciente estudio sobre la electrificación del sector manufacturero muestra que la electricidad parece también haber reemplazado a trabajadores mediamente calificados por simplemente operadores y trabajadores de línea. Entonces hay que pensar que las futuras tecnologías no tenemos una predicción clara desde el pasado de cómo va a evolucionar y qué tipo de skills o de conocimiento va a requerir de parte de los trabajadores. Y el segundo punto en lo cual nos hemos enfocado es tratar de ver si entonces, en vez de aprender del pasado, si podemos aprender de países más ricos. Y ahí hay que realmente entender que la tecnología no es un animal que solamente obedece a, no sé, desarrollo en laboratorio, sino que también hay que adoptar esas tecnologías y las firmas lo hacen cuando tienen incentivos económicos para hacerlo. Entonces, no es obvio que en América Latina existen los mismos incentivos que existen en países más ricos para la adopción de esa nueva tecnología. Y me recordé una anécdota. Entonces, hace un par de años hice un experimento en colaboración con la Superdepensión y Chile Atiende, donde invertimos mucho para tener un lindo computador que podría hacer el experimento para los participantes. Y entonces lo teníamos todo para que podría funcionar solo, lo instalamos. Y la gente de Chile Atiende nos dijo, mi máquina para distribuir los números no funciona sola, yo tengo que poner un trabajador. ¿Y usted quiere que la persona vaya y pregunte sobre su pensión de su propio modo?
no funcionó de ninguna manera poner el módulo sin nadie. Tuvimos que finalmente agregar un trabajador. Entonces, eso nos dice que la relación entre máquina y trabajo no va a necesariamente ser la misma en un contexto donde la gente tiene menos capacidad digital, está más acostumbrado a tener el apoyo de una persona al lado y donde los sueldos de esos trabajadores que podrían ser reemplazados por una máquina no son los mismos que en países más ricos. Y eso es justamente lo que vemos cuando analizamos el impacto de la recién transformación tecnológica en América Latina comparado a Estados Unidos o Europa. Muchas gracias, Jan. Arturo, ¿te gustaría contarnos en qué está tu investigación respecto a estos temas? Bueno, yo tengo acá unas pequeñas notas. En los últimos 5 años, más o menos, vengo estudiando distintos tipos de trabajos de plataforma, entendiendo el trabajo de plataforma como aquellas actividades que son organizadas y mediadas por aplicaciones y plataformas digitales, ¿no? Algunas se realizan de manera online, como hemos visto en las presentaciones anteriores, y otras también de manera offline. Estoy pensando en moderadores de contenido en las redes sociales, traductores en tiempo real de videos y conversaciones, y conductores y repartidores de comida. Detrás de estas aplicaciones no solo hay tecnologías, sino también miles de personas que realizan muchas veces de manera invisible estas tareas que requerimos. En el mundo, más o menos, existen unos 50 millones de trabajadores que realizan algún tipo de actividad en plataformas, ¿no? En Chile, recientemente salieron cifras que llegan a un 2,3% de la fuerza laboral. Esto es aproximadamente 205.000 personas las que realizan algún tipo de trabajo de plataforma. Y aquí, como decía Jan anteriormente, hay un contexto, ¿no?, que cada vez facilita más este tipo de actividades. Mayor conectividad, amplio acceso a Internet, cambios de hábitos en las rutinas laborales, una pandemia que afectó una serie de dinámicas también en el trabajo, desplazamientos más largos de un lugar a otro, etcétera, etcétera. La incertidumbre económica actual de alta inflación y posible recesión es un escenario también ideal para este tipo de actividades. La evidencia previa muestra que la crisis financiera del año 2008, por ejemplo, fue el contexto perfecto para que miles de trabajadores, al perder sus empleos en el mercado formal, pasaran a ser parte de la economía de las plataformas. En esta conversación me gustaría basarme en 2 ejemplos para explicar las implicancias sociales y culturales de estas actividades. Pensemos en un creador de contenido digital, un youtuber, un influencer, y una repartidora de compras de supermercado. Dilantero es un creador de contenido chileno que hace un tiempo apareció en Instagram, en mi Instagram, en la información que yo veo, sin quererlo, en una noticia publicada por un medio de comunicación porque sus ganancias le permitieron comprarle una casa a su madre. Cito el texto de la nota. Dilantero, quien cuenta con 1,2 millones de seguidores en Twitch y 2,3 millones de suscriptores en YouTube, compartió las imágenes abrazado a su madre y con la nueva casa de fondo, sentenciando que gracias a sus fanáticos se da cuenta de que es feliz. El segundo ejemplo es el de una mujer que trabaja como repartidora de compras de supermercado para una aplicación digital. Vive en Recoleta, trabaja en el sector oriente, donde hay más pedidos. El lunes 23 de marzo de 2020, en plena pandemia, tuvo que despachar 4, 2 a Vitacura, 1 a Las Condes y otro a Lo Barnechea. En uno se demoró 45 minutos en ir a dejarlo, estaba a 12 kilómetros de distancia y ganó 4.300 pesos. En total recibió 24.000 pesos por los 4 pedidos. Cito a la entrevistada: me fue mal porque debo hacer mínimo 30.000 pesos diarios para tener unas 150 lucas al final de la semana. Una visión optimista del trabajo de plataforma diría que Dilantero y la repartidora son personas apasionadas, auténticas, autónomas, que quieren ser sus propios jefes, emprendedores de sí mismos. Además, pueden combinar trabajos generando más ingresos. Mientras más suscriptores en su canal en YouTube tenga Dilantero, mayores ingresos podrá obtener por la visualización de sus contenidos. Mientras más pedidos tome la repartidora, mayores ingresos podrá obtener. Es la aspiración de poder convertir el tiempo y los recursos invertidos en ganancias.
Una visión pesimista del trabajo de plataforma se enfocaría en la incertidumbre de este tipo de actividades, la soledad, los riesgos físicos y emocionales que conlleva realizarlas y la imposibilidad de desarrollar una carrera a largo plazo. Por ejemplo, Dilantero y la repartidora tienen que lidiar con los algoritmos de plataforma y aplicaciones que premian o castigan su desempeño con visibilidad para seguir activos y disponibles. Si el algoritmo castiga a Dilantero con visibilidad en la plataforma, de un día para otro puede perder sus seguidores, puede perder su atención. Si un cliente calificó de mala manera a la repartidora, ya sea por el alto tráfico o porque tuvo un accidente en el camino, la aplicación puede desactivarla de un día para otro sin darle ningún tipo de protección y no requerir más sus servicios. Esta promesa de trabajo independiente, flexible y colaborativo y la idea de ser nuestro propio jefe que promueven las aplicaciones y plataformas plantean una serie de dilemas que requieren nuevas miradas y soluciones para abordar las complejidades del futuro del trabajo. A mí me gustaría centrarme para terminar en 3. En primer lugar, es apropiado pensar en un futuro común y parejo cuando hasta ahora solo vemos futuros dispares, inciertos, diversos para quienes realizan actividades organizadas y mediadas por plataformas digitales. Los niveles de autonomía alcanzados por los trabajadores dependen de factores culturales y económicos. Por ejemplo, a mayor nivel de capital económico y cultural, educación, habilidades, conocimientos, mayores son las posibilidades de alcanzar la autonomía laboral y mayores las posibilidades de obtener mejores ingresos. En segundo lugar, ¿qué subjetividad o la percepción de nosotros mismos sobre las actividades que realizamos se están configurando en este tipo o en estos tipos nuevos de trabajo? Las experiencias de los trabajadores se configuran en torno a la indiferencia, la incertidumbre, la soledad y en algunos casos en torno a vínculos sociales débiles. El trabajo de plataforma podría entenderse como la culminación de un proceso de precarización que algunos autores han denominado como algo propio del capitalismo moderno, que afectaría las experiencias laborales de los individuos. Son limitadas las posibilidades de desarrollo personal, cuando se trabaja de manera aislada, sin poder crear vínculos con otros, muchas veces esforzándose al máximo para intentar cumplir una promesa que es muy incierta, la de ser tu propio jefe. Y esto es complejo. ¿A qué costo? Existe una alta valoración de la autonomía que ofrece la economía de las plataformas, por parte incluso de sus mismos trabajadores. Hay optimismo, además, en la reinvención laboral, ya sea por necesidad o por interés. La pandemia, en ese sentido, ayudó a mover esas barreras. Y por último, ¿dónde queda la política, entendida como aquellos procesos relacionados con el ejercicio y la distribución del poder en la sociedad por parte de individuos, grupos, organizaciones e instituciones? ¿Qué rol juega la política para encauzar y resolver a través de instituciones, de regulaciones, las asimetrías de poder que se generan en estos nuevos futuros del trabajo? En Chile recientemente se comenzó a implementar una ley que regula el trabajo de plataforma. Esto es solo el inicio de un proceso en el cual se tienen que visibilizar y equilibrar las visiones optimistas y pesimistas en torno al trabajo de plataforma. La política es clave para canalizar a través de políticas públicas las demandas por mejores condiciones de parte de trabajadores y trabajadoras. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras y abrir esos dilemas que ya volveremos en las preguntas que vienen. Cris, cuéntanos, por favor. Perfecto. Yo en mi investigación he estado estudiando las causas de la desigualdad que vemos en los mercados laborales, cuánto gana la gente, pero desde una perspectiva pensando en las formas de los sistemas que dan acceso a aprender y a obtener habilidades que se pueden de alguna manera tener distintos retornos al mercado laboral. Eso tiene que ver con sistemas educativos, sistemas que dan acceso a oportunidades o no, y eso parte de la explicación de por qué uno observa desigualdad. Y no es la única razón, ni siquiera quizás la más importante que uno ve desigualdad, pero es una que está ligada directamente con las políticas públicas que se pueden ir tomando decisiones cada año cuando se van determinando qué hacer con respecto a la educación. Y ahí se está encontrando, cada vez más se está acumulando la evidencia de que si una misma persona idéntica estudia una cosa o estudia otra cosa, puede tener resultados muy distintos después en el mercado laboral.
eso puede sonar obvio, pero no es obvio porque puede ser que la gente sean distintas, que estudien distintas cosas. Pero si es que es tan importante que uno estudie para después entender cuánto ganan uno y cuánto ganan otro, la pregunta es si esas decisiones de hacer una cosa u otra o las oportunidades que tuvieron para obtener esas habilidades, qué tan equitativo fue ese momento, por qué se dieron esas decisiones. Y ahí hay una segunda cosa que se está acumulando harta evidencia, es que las personas enfrentadas con estas decisiones potencialmente bien importantes para su vida, porque el trabajo no es solo una inversión, es algo que uno hace con su vida, o sea, uno se dedica a trabajar en algo, pero también tiene impacto en términos del mercado laboral. La gente parecía ser que típicamente toma estas decisiones con poca información, que no está muy informada sobre las alternativas que tienen o cómo va a ser el tipo de trabajo posterior. Y eso, además se le suma que la cantidad de información que tienen las personas varía está correlacionado con las otras ventajas que las personas ya tenían. De alguna manera tú entras a esto con unas ventajas de lo que tú aprendiste antes, que te abren puertas o que tienes financiamiento para hacer ciertas cosas. Eso parecía ser que además esas personas tienen más información, están más informadas sobre la alternativa o tienen apoyo de su entorno sobre ayudarlos a tomar decisiones que pueden ser buenas para ellos. Entonces, otras personas que están enfrentadas a menos oportunidades, más restricciones, además parece ser que tienen que enfrentarse a esas decisiones con menos información. Ahora, esto para dar un panel sobre el futuro, y todo este congreso estamos en el tópico del futuro, una cosa que reiteradamente estamos viendo es que hay una secuencia de innovaciones que están generando mucha productividad y están generando mucho valor. Las personas que conocen las habilidades para poder adaptar estas nuevas tecnologías y aplicarlas a sus tareas y de alguna manera tomar el poder de toda esta innovación nueva y usarla, se van a beneficiar muchísimo de esta innovación. Y eso es como algo bueno, porque de alguna manera como que estamos generando más productividad, más valor. Ahora la pregunta asociada a la línea de investigación que hago yo, de alguna manera es decir, bueno, si es que las personas hay tanto valor en estas nuevas habilidades, nuestros tipos de educación o nuevas especializaciones, ¿cómo las personas están accediendo a eso? O sea, ¿quién tiene acceso a eso? Y pues, ¿quién sabe cuáles de esas cosas hacer para poder estar? Y ahí se presentan algunas inquietudes sobre el futuro y pensar en cómo podemos ayudar a hacer que el mundo en el futuro sea más equitativo, que el acceso a estas nuevas tecnologías o aprender a usar esas nuevas tecnologías sea más equitativo y, por ende, más productivo, más eficiente, para que todas las personas conozcan esta alternativa. Si es que antes ya no tenían tanta información cuando estaban tomando decisiones, ¿cómo se van a enfrentar las personas en el futuro frente a todas estas nuevas innovaciones que parecía ser que cada día se aceleran cada vez más? No alcanzamos a terminar de decirle a los alumnos, estudien Big Data y usen data todo el día, hasta que el día siguiente estábamos hablando de AI y inteligencia artificial y aplicándolo a esto. Y después el día siguiente tiene que aprender a codear de esta forma y después sale una nueva cosa y una nueva cosa. Mi preocupación es que si no hacemos nada al respecto, como sistemáticamente, ya sea a través de nuestro sistema educativo o a través de la forma que el Estado tiene para entregar políticas públicas para corregir las fricciones de información que hay acá, las diferencias, es que las mismas personas que ya tenían ventajas de antes, que ya tenían una formación aventajada, que ya sabían las cosas más nuevas, van a ser los primeros en adoptar las cosas nuevas y van a poder aprovechar todas las ventajas que hay. Eso no tiene nada malo per se, pero se van a quedar atrás otras personas que no están con las precondiciones necesarias o no están informadas sobre los pasos que seguir. Ahora, al mismo tiempo es una preocupación, pero al mismo tiempo se abre una oportunidad, una ventana que uno ve online, la posibilidad de aprender cosas online, te abre la posibilidad de que podríamos quizás cambiar lo que había antes, que uno tenía que entrar a estudiar algo por mucho tiempo y recién ahí uno poder validar que uno tenía una habilidad especial. Ahora quizás las personas podrían acceder
a estas nuevas tecnologías, aprendiendo online a través de, por ejemplo, Coursera. Yo me tomé un año sabático, no sabía nada de AI, me pude aprender un montón de cosas y preguntarle a compañeros que tenía en ese año, estaba en Microsoft Research, que trabajaban en eso, yo haciendo cursos online. Pero para mí me sirvió mucho ya haber tenido años de estudios de estadística y de matemática y de cosas que son precondiciones. Y la gente de la oficina al lado me decía, tómate este curso, no este otro curso. Es que ese está muy avanzado, tenés que hacer este primero y después lo otro. Y si uno empieza a pensar esas fricciones de información, a pesar de que cada vez más es más fácil adquirir estas habilidades, igual están estas fricciones de información. ¿Cómo yo sé qué hacer y en qué secuencia y cuáles cosas primeras y cuáles son las precondiciones? Entonces uno ve en los datos, ve que muchas personas están tomando estos cursos online, pero un porcentaje mínimo los termina. Y se metió en algo que no sabía, quizás no sabía lo que tenía que saber antes de tomar ese curso, etc. Ahora, para terminar con los últimos años yo me he estado enfocando harto en tratar de aprovechar que, como hay fricciones de información, de alguna manera esa información no es que no existe, existe en algún lado. Lo difícil es que para cada persona tiene una historia distinta. Entonces hay que personalizar de alguna manera el tipo de información que necesita cada persona. Ahora, lo bueno es que la inteligencia artificial y las plataformas digitales te permiten personalizar y entregar información y quizás cerrar brechas de acceso. Y eso es lo que hemos estado implementando en el gobierno de Chile y en otros gobiernos en la región, en ayudando a las familias a elegir o a postular a los colegios a través del SAE, por ejemplo, en Chile, o a través de la educación superior con información en tiempo real sobre la alternativa, potencialmente en plataformas digitales de aprendizaje que te ayudan a entender cuáles son los, de alguna manera para alguien como uno, qué tendría que uno hacer para lograr algún objetivo. Y eso es muy complicado, pero de alguna manera estas tecnologías yo creo que potencialmente se podrían aprovechar para ayudar a cerrar estas brechas, pero hay que estar muy atento a poder aprovecharlas y implementarlas. Eso. Gracias Chris por tus palabras. Ahora me gustaría, tengo un par de preguntas como individuales que tienen que ver con un poco lo que ustedes han venido investigando, para profundizar un poco en los temas que levantaron, y después tengo algunas más transversales para que termine una discusión más general y quizás más especulativa de cómo puede ser el futuro, ¿sí? Entonces, Jan, a mí me gustaría preguntarte en qué medida esta revolución industrial que estamos viviendo es distinta a las revoluciones anteriores que tú hayas estudiado. Y la forma positiva de ver esa pregunta sería como, ¿qué podemos aprender de las revoluciones anteriores? Y tratar de llevarlo al tema de reinventarse. No sé si has visto algo, lo que has leído, lo que has investigado, que nos pueda dar luces un poco en la diferencia que tenemos con las actuales y al mismo tiempo en las similitudes con lo que podemos aprender. Gracias. Sí, entonces es una pregunta cada vez que uno hace historia, ¿sí? Alguien va a decir, ¿para qué mirar para atrás? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las similitudes que nosotros hemos notado? Esa ansiedad tecnológica que se vive hoy, y yo podría darle muchas citas de diario, etcétera, que dicen los robots nos van a robar el trabajo, vamos a quedarnos sin qué hacer, ¿sí? Y yo puedo encontrarle exactamente esas mismas citas en diarios en los años 1920-30. ¿Sí? Esa ansiedad, ese sentimiento que la tecnología va más rápido que los cambios que los trabajadores están dispuestos a experimentar, existía en ese momento. Y la buena cosa que podemos aprender del pasado es que la máquina a vapor no robó el trabajo de todos los trabajadores, tampoco lo hizo la electricidad, ¿sí? Entonces, siempre a mí me parece que vamos a tener trabajo. Lo complicado es que podemos estar obligados a cambiar lo que debemos hacer, como hablaba Chris, que puede ser que lo que yo estudié ya no es lo que se busca en el mercado laboral, y entonces esa reinvención puede generar lo que tú hablabas antes de perdedores y ganadores, ¿sí? Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y el segundo es
que siempre los cambios tecnológicos van de mano con inversión. Y entonces cuando estamos pensando en los trabajadores, a veces vemos como la gente, los jefes, la gente que tiene el capital, los inversores, como algo que no saben de qué se trata los pobres trabajadores. Pero la realidad es que la tecnología está en inglés dicen embodied, representada, es parte de esa inversión. Y entonces la relación entre trabajadores y empleadores siempre va a estar ligada a esa inversión que van a hacer los empleadores o no. Y entonces ese trabajo que tenemos en el futuro va a depender de cómo esos empleadores van a reaccionar. No sé, eso sería mi Gracias, Jan. Ya volveremos a algunos de esos puntos. Arturo, yo quería preguntarte, tú has estado estudiando estas nuevas formas de trabajo en las plataformas y quería preguntarte, en el fondo, ¿cómo crees que va a impactar a los trabajadores, por un lado? Y por otro lado, tú has tenido un foco de hartos años y bien exhaustivo de estudiar a los influencers y a la gente que está en las plataformas, ¿cierto? Entonces mi pregunta es como, ¿qué uno puede aprender de tu estudio que hay hecho en ese nicho o en ese como mercado particular para otros mercados que quizás todavía no están tan enchufados en eso, pero tú quizás vislumbráis que pronto puede ser que les llegue la hora, digamos, de tener que reinventarse? Así que eso. Es interesante pensar en los creadores de contenido digital, por ejemplo, como un caso de avanzada, si se quiere, para lo que podría venir en tu trayectoria laboral, ¿no? En la de cada uno de nosotros, digo. Que tiene que ver, yo diría, con dos cosas. La primera, la gestión de la visibilidad, cómo yo me presento frente al resto en distintas plataformas y congrego una audiencia que se interese en aquellas cosas que yo comparto, que comento, que promociono, etcétera, etcétera. Y cómo eso va muy de la mano también con esta aspiración de lograr generar ingresos de distintas formas. Digo, hay gente que lo hace promocionando estilos de vida, hay otra gente que lo hace compartiendo conocimiento, hay otra gente que lo hace no sé, compartiendo su placer por la música. Hay una diversidad, digo, que también ha generado un poco una mayor amplitud en las conversaciones, ¿no? Esa gestión de la visibilidad depende, como comentaban también en la conversación, de tus habilidades. ¿Qué habilidades se requiere desarrollar hoy para poder no solo aprender a gestionar la visibilidad, sino la incertidumbre asociada a la posibilidad de no poder convertir necesariamente en ingresos, por ejemplo, tu actividad? Estoy pensando específicamente en ese tipo de trabajador, ¿no? Entonces, ahí quizás hay que tener en cuenta estos ejemplos o estas historias que yo contaba como casos donde esta idea de la reinvención se debiesen enfrentar abordando las particularidades que han mencionado previamente, ¿no? No es lo mismo reinventarse para una persona migrante cuya única posibilidad laboral es prestar un servicio repartiendo productos en una moto, ¿no? No es lo mismo hablar de reinvención para alguien que hoy día está aprendiendo a programar y puede terminar alimentando algoritmos desde cualquier parte del mundo. No es lo mismo hablar de reinvención o de un futuro lineal para alguien que hoy día estudia sociología, no sé. Y ahí creo que lo que estamos viendo con este grupo finalmente habla como de la relatividad de lo que se nos viene, porque el otro día una persona le comenté que venía esto y me dijo, bueno, ¿y cómo se viene el futuro del trabajo? Y yo le decía, bueno, no es como una respuesta tan fácil, porque uno podría caer en esta lógica de la tecnología es una fuerza que va a arrasar, que hay que subirse al carro y todos estos relatos que se empiezan como a instalar, pero por otro lado la tecnología
invisibiliza un montón de dinámicas para las cuales no necesariamente tenemos recursos. O sea, hoy día el caso de los creadores de contenido digital son el extremo de cualquiera de nosotros que inconscientemente incluso está compartiendo no solo sus momentos íntimos, sino también promocionando su propia actividad laboral, ya sea en una empresa, en LinkedIn o de un negocio propio. Y eso creo que demanda, como decían también, habilidades que desde las universidades necesitamos urgentemente reforzar y también enfocar, teniendo en cuenta esas particularidades. No todos somos iguales en condiciones materiales y en condiciones de capital social, de capital cultural, de información que nos permita apropiarnos de estas tecnologías, de sacar este provecho, y ahí política y educación son fundamentales. Súper, gracias Arturo. También vamos a volver a esos temas en unas preguntas que tengo para todos. Y por último, a Cris me gustaría preguntarte, dada tu extensiva e intensiva experiencia trabajando con países en América Latina, ayudándola a diseñar políticas públicas, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque un poco volviendo a lo que decía Jan, está el tema tecnológico, que hay como soluciones tecnológicas para hacer cosas, ¿cierto? Uno dice, oye, usémoslas, ya es como útil, es productivo, va a ser mejor. Y después viene como la implementación real de esto, ¿sí? Entonces quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese camino de llevar estas soluciones que van a ayudar a tomar mejores decisiones, que van a ayudar a tener mejores resultados educacionales, laborales, en millones de personas en la región, pero que en la implementación, me imagino, ahí está como lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces me gustaría ahí que pudiera un poco contarnos cómo ha sido esa experiencia. Sí, bueno, la verdad es que hay mucha oportunidad, o sea, dentro de todo lo que estamos viendo acá y estos días, que hay muchas oportunidades, o sea, hay muchas oportunidades se están abriendo posibilidades. Y esto no es más cierto que para el gobierno y para los sistemas educacionales que de alguna manera tienen la posibilidad de entregar o recolectar información y entregarla y de alguna manera empoderar como una secuencia de decisiones de los individuos que los empoderan, de alguna manera que la gente pueda hacer lo que ellos quieren hacer con sus vidas, pero sabiendo que son las consecuencias de sus decisiones. Y lo que pasa es que estas fricciones de información también ocurren en el sector público, en las personas que tienen que implementar esas cosas, y muchas veces como las personas que saben hacer las cosas están aplicando lo que ellos saben a tareas o a problemas que pueden tener un retorno mucho más alto individual para la persona que aplicarlo para ayudar a que el gobierno implemente sistemas para que los niños puedan entrar al colegio o que los adultos puedan encontrar formas de reinventarse, etc. Entonces, yo creo que es como el reto ahí es que de alguna manera las políticas públicas como que cuesta adoptar cosas nuevas. Abrirse también es conservador, uno es como por naturaleza es conservador el sistema así. Ahora al mismo tiempo hay un potencial enorme porque en otros lugares más desarrollados ya tienen sistemas mejores que lo que tenemos en Chile y en Latinoamérica en general, pero que no están a la frontera. Entonces nosotros nos podemos pegar un salto y pasarlo. Entonces aquí, por ejemplo, en Chile tenemos un sistema que últimamente ha salido en la prensa que hay ciertos problemas, pero la forma que la gente postula y accede a los colegios en Chile es una plataforma única, incluye privados y públicos, es única en todo el país, tiene información en tiempo real que le están dando a las personas sobre sus posibilidades de quedar, tiene un asistente virtual, tiene acceso a los precios, con los copagos personalizados para todas las personas, las probabilidades de quedar admitido para cualquier individuo en todo el país están disponibles. Hay a nivel de frontera comparado con lo que se hace en Suecia, por ejemplo, o en Copenhague, o en Nueva York, que nosotros estamos más avanzados que eso. Entonces es una oportunidad que donde hay una innovación y se adapta algo y se mejora.
Y eso es una cosa que yo estaba involucrado, pero ¿por qué lo estamos haciendo aquí en Chile? Porque bueno, en Chile tenemos más problemas con ese tema. Y hay una nueva tecnología y lo podemos mejorar. Pero esa es la oportunidad. Pero como eso, hay muchas otras oportunidades que no estamos tomando y se están pasando los días y nos estamos perdiendo esas oportunidades. Entonces va para los dos lados. Es como nos podemos saltar a la frontera o nos podemos quedar atrás con las consecuencias que hablaba antes, que quedarse atrás implica quizá aún más grandes brechas. En vez de aprovechar estas oportunidades, podemos terminar peor en ese sentido que antes. Súper, gracias Cris. Acá la primera pregunta, como para todos, que la pueden tomar en el orden que quieran, creo que mucha gente aquí en la audiencia está interesada en saber, es un poco, hay mucha de esta evidencia, lo que has estudiado ya, lo que has estudiado tú en distintos lados, que viene de países o más desarrollados o menos desarrollados, ¿cierto? Entonces, ¿y en qué medida como que uno puede aprender de estas experiencias? ¿Qué cosas podríamos como tomar como algo provechoso de mirar, de indagar, o dónde ustedes ven ciertas luces que podamos mirar de la experiencia previa? ¿Y en qué medida Chile puede ser un escenario distinto por su condición geográfica, demográfica, etcétera? No sé si seguimos el mismo orden o lo cambiamos, no sé cómo anden de ahí de ganas. Ya ándale, si más fácil que sea en orden. Sí, me tiro yo. Entonces, yo creo que hay dos cosas. La situación de qué produce Chile y qué importa y qué exporta no es lo mismo que en países ricos. Y eso va probablemente a hacer que las presiones que están generadas desde el punto de cambio tecnológico no vengan necesariamente con la misma presión que existe en los países ricos con el intercambio. Es decir, hoy día yo puedo, si estoy en una firma en un país rico y encuentro que los trabajadores tienen costo alto, yo puedo hacer dos cosas diferentes. Puedo adoptar nueva tecnología para reemplazarlo o puedo simplemente abrir una fábrica en otro país donde los sueldos son menores. Esa disyuntiva en Chile no va a existir. Es poco probable que una firma empiece a mandar producción a China o cosas así, es más que nosotros importamos productos de China. Entonces, esa presión, doble presión que existe sobre los trabajadores en países ricos, en particular los trabajadores que son sujetos a ese cambio tecnológico más negativo, debería ser un poco diferente para el trabajador de América Latina en promedio. Y el segundo que iba a decir es que importa dónde empezamos. Tenemos la sensación en países ricos que la tecnología es particularmente buena para reemplazar lo que se llama tareas rutinarias, ¿sí? Que pueden o no ser tareas de bajo nivel educativo. Por ejemplo, las bibliotecarias son uno de los ejemplos de alto nivel de educación que han sido totalmente transformados por la revolución tecnológica. Y entonces en Chile esas ocupaciones son ubicadas más a la derecha de la distribución que en otros sistemas. Entonces el impacto que puede tener el cambio tecnológico sobre la distribución de ingresos no es tan claro como va a ser en Chile o en otro país de la región vis-a-vis lo que se ha visto en países más ricos. Eso serían las dos cosas. Súper, Jan, súper buen punto, y después quiero que volvamos a un doble clic a eso de la desigualdad que mencionaste, pero me gustaría escuchar a Arturo y a Cris. Bueno, yo creo que una cosa que se puede aprender, de alguna manera, si hay cierta innovación, o hay una área donde se está generando mucha innovación, que eso ocurra en Chile o que se apliquen esas innovaciones a problemas nuestros o cosas que nosotros ya tenemos ventaja, para que de alguna manera como que eso ayuda a todos los que están alrededor de eso. De alguna manera, si estamos innovando y generando valor en algo que nosotros tenemos, entonces de alguna manera fomentar los recursos comunes que ayudan a esto. Y la educación es uno de ellos muy importante, porque de alguna manera si ahora tú estás pensando como en
empresas como startups que están generando mucho valor, inventan algo, encuentran una aplicación. Muchas veces son muy simples, no son muy complicadas, pero es como tecnología nueva pegada con problema, solución, valor. Y ahí se genera un montón de valor. Y todo el mundo que está en torno a eso se beneficia de alguna manera. Pero para que eso ocurra acá y se apliquen a los problemas que nosotros tenemos o a las cosas que nosotros somos buenos, tiene que haber gente que pueda de alguna manera aplicar y adaptarse a eso. Entonces, hay toda una serie de cosas que uno tiene que de alguna manera saber. Estamos hablando de los influencers, como de alguna manera eso es algo, puede ser importante, por ejemplo, para tener ciertas innovaciones. Entonces, yo creo que quería destacar que cuando yo vengo a Chile, yo vivo afuera hace harto tiempo, pero vengo mucho, y me llama la atención la narrativa que yo escucho cuando estoy en Chile, mucho de lo negativo, como lo que estamos atrás, que está todo malo, o de alguna manera como que y yo digo, oye, pero estamos, o sea, hay tanta oportunidad y se están haciendo cosas buenas, de alguna manera. Y quería destacar un par de ejemplos. Por ejemplo, Chile está exportando cosas de innovación también. Por ejemplo, últimamente han habido 2 startups que han obtenido el rango de unicornio, que son, por ejemplo, Notco, que es una cosa comida, o sea, algo que acá inventamos y exportamos para afuera y ahora lo compran en todos lados. Y otras formas de innovación como de bienestar en el mercado, en el trabajo, como Betterfly, que son otras startups que son chilenos que están haciendo esto y le están ganando en términos de la parte de innovación, de tener la mejor idea a empresas en todo el mundo. Y toda la gente que está rodeada de eso se está de alguna manera beneficiando porque aprenden y porque de alguna manera están adquiriendo conocimiento en torno a eso. Entonces, no sé, como cosas que haga que ocurran más de eso, que las cosas que nosotros hacemos bien estén aplicándose a las nuevas tecnologías, a las nuevas cosas, y seamos buenos para eso. Creo que se va a fomentar más a medida que tengamos más personas que sepan estas habilidades, como para aplicarlas, y miren a los problemas que hay en Chile y digan, esto se puede hacer mejor con esta idea y con esta nueva tecnología. Eso yo creo que es una cosa que uno mira para atrás y dice, hubiese sido súper bueno que tuviéramos un montón de... Cuando inventaron la electricidad, es como que una vez que tú sabías sobre la electricidad y nadie más sabe, es como fácil ganar, porque tú dices, tostadora, aspiradora, luces, cualquier cosa, como que puro conectar las mismas cosas de otra forma y solucionar problema, y generar valor. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tener esa gente, es la persona que sabe enchufar los 2 cables y juntar las 2 cosas y ser creativo, y de alguna manera tener un ambiente donde puedan implementar eso. Eso yo creo que sería, oye, hubiese sido súper bueno que tuviéramos tenido a esta gente que pudiera hacer eso cuando se inventó la electricidad o cuando hubo otras innovaciones en el pasado. Ahora hay una innovación y tenemos que conocerlo, nuestra gente tiene que conocerlo para aplicarlo a nuestras cosas que hay acá en Chile. Súper, gracias, Cris. Muy buenas ideas para Chile ahí. Arturo, te escuchamos. Sí, o sea, creo que es bastante ejemplificador lo que están planteando aquí. Quizás agregaría una lectura un poquito más, si se quiere, crítica, en el sentido de, nuevamente, como qué tipo de reinvención o qué tipo de futuro es el que queremos encontrar en otras experiencias. La sensación que desde el mínimo espacio en el que yo me muevo, de tipos de trabajos de plataforma, están como bien dirigidos, si se quieren, los esfuerzos de las personas que realizan esas actividades o a romperlas, a convertirse como en un unicornio, celebridad, millonaria, etcétera, o a la supervivencia, que es como la historia completamente opuesta, ¿no? Y creo que ahí hay quizá una posibilidad de pensar, poner la atención en las realidades locales, también quizás implica poner la atención en lo que nos falta, en lo que nos queda por resolver en términos de relaciones cívicas, en términos de necesidades o de la relación con el medio ambiente, en términos de los tipos de consumo que queremos avalar o no. O sea, creo que en general en esta conversación siempre se asume que el fin es esa creación de valor de la que tú hablas, está por lo general orientado hacia un valor
netamente económico, si se quiere, o de ganancia económica. Y quizás lo que más necesitamos es abrirnos a posibilidades de ganancia o de beneficio más sostenibles, que no necesariamente refuercen las desigualdades que ya existen, sino que abran nuevas posibilidades de relacionamiento, de generación de conocimiento, de nuevos recursos, de soluciones a las problemáticas locales. Con esto no digo que haya que desentenderse de lo otro. El punto es que considero que en experiencias internacionales que se intentan llevar a la nuestra, al menos en el mínimo espacio en el que me muevo yo, siempre se asume que es la generación de este valor económico el que prima, o este único futuro posible al relacionarnos con la tecnología y trabajar, ¿no? Súper, gracias Arturo. Sí, y después si podéis tocar el tema, que era el último que tenemos poco tiempo remanente, si pueden tocar el tema de la desigualdad y la gente que al final quizás no va a lograr reinventarse, que un poco Jan lo tocó, usted lo ha tocado, entonces quizás si va hilando con eso eso. O sea, creo que justo toca eso, porque de alguna manera lo que por lo menos me tiene motivado a mí, que me tiene como entusiasmado con el futuro, es que de alguna manera las innovaciones, las cosas que se han generado, las posibilidades que hay, generan tanto valor, hay tanto excedente de alguna manera para solucionar problemas, que lo podemos hacer de forma para que el futuro sea algo que genere valor y además cumpla con las cosas que nosotros tenemos de valores, como hablamos recién, que sea más equitativa la forma que son las plataformas de trabajo, o sea, están generando tanto valor que eso hacerlo de una forma u otra no es tan decidora, como que si en verdad esta solución es útil y se aplica, hay de sobra, de alguna manera, por eso es que se genera tanto valor y de alguna manera, oye, hacerlo de una forma que nos guste y que lleguemos a donde estemos, es bueno. Y lo otro es tener entonces, yendo al tema de la equidad, si uno tiene eso en la mirada y está preocupado de eso, de alguna manera eso, yo creo que hay amplio espacio para pensar en esas preguntas y típicamente, como por ejemplo, ahora sí la compartí cuando partí hablando, y era como, bueno, pueden haber más inequidades porque algunas personas tienen ciertas habilidades que justo son las valiosas que el mercado prima y otras no. De alguna manera, si que todos tuvieran esas habilidades sería mejor de alguna manera para la equidad, pero también porque sería más productivo. Las personas tienen las cosas que se les ocurren las ideas y aplican la tecnología a nuevas soluciones. Entonces, de alguna manera nos conviene a todos solucionar ambos temas de la equidad de oportunidades para adquirir cosas, la equidad de información sobre qué cosas son las más útiles y de alguna manera yo creo que si estamos ahí, nosotros mismos vamos a ir aplicando esos problemas más importantes que tenemos, los valores que nosotros tenemos y hay de excedente, de sobra para poder de alguna manera imponer un futuro que es mejor, que queremos que como sociedad creemos que representa nuestros valores. Gracias, Cris. Jan, ¿te gustaría hacer una remarcación final y después dejamos a Arturo? Yo iba a decir que estoy segura que Arturo hablaría de regulación. Me parece que hay que... no soy la mejor persona para hablar de eso, pero esa nueva manera, en particular de organizar el trabajo, hay que igual proponer regulación en eso. No podemos creer que es... no importa que sea entre dos partes consensuada y el Estado no se mete. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es una nueva realidad y tenemos que tratarla como una realidad laboral, que me imagino que Mark nos va a conversar. Pero sobre el resto de la desigualdad, yo estoy de acuerdo, hay que fomentar el aprendizaje, hay que dar un sistema educativo que enseña a los niños a aprender, porque eso es lo que van a tener que hacer para el resto de su vida. Entonces, lo mejor que podemos hacer es invertir en esa generación para que sus posibilidades sean más equitativas. Gracias, Jan, totalmente de acuerdo. Arturo,
que ya para cerrar la velada de hoy. Yo creo que fue un excelente cierre eso, como para poder Está bueno ese cierre, ¿verdad? Está bueno, pero te que falta la vara, dale Arturo. No, lo digo en serio. ¿Sí? Sí, me parece que el cerrar perfecto, bien. al menos como para... Bueno, porque entonces no está tengo bien, mucho que estamos a complementar. 20 segundos de nuestro Además, tiempo, ese así que reloj estamos muy bien. Y yo quería, bueno, primero que nada, darles las gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir aquí a conversar con todos nosotros y toda la gente que está mirando esto por streaming. Y nada, yo creo que dejamos más que como preguntas resueltas, digamos, más bien preguntas abiertas, ¿cierto? Y eso yo creo que es la invitación y es la gracia del Congreso Futuro de poner temas, poner la discusión, poder ver qué están haciendo de nuestros académicos e investigadores más destacados y poder entender que tenemos desafíos tan complejos que las soluciones son igualmente complejas y tenemos que ir avanzando en su justo esfuerzo, digamos, por cada una. Así que eso, muchas gracias nuevamente por venir y estamos viendo y los vamos a dejar ahora de nuevo con Pascal, que va a introducir a nuestro próximo speaker, que es Mark Graham de Oxford. Así que muchas gracias nuevamente.